Buenos días. Vamos a presentar los resultados de la investigación que se tituló Crecimiento intrauterino, postnatal y depresión materna como determinantes de alteraciones nutricionales y del desarrollo psicomotor. Mi nombre es Isabel Pereira, soy licenciada en nutrición y magíster en nutrición, y el equipo de investigación lo integraron la magíster Andrea Gómez, magíster Karina Jaramillo y el doctor Augusto Ferreira. Nuestro objetivo general fue determinar la asociación entre el crecimiento intrauterino, postnatal y la depresión materna, con la presencia de alteraciones nutricionales y en el desarrollo psicomotor a lo largo de la infancia. Bueno, la metodología que nosotros desarrollamos fue un diseño longitudinal con una corte no concurrente cerrada, donde se tomaron las dos mediciones de la ENDIS, la primera y segunda medición. En la primera medición habían participado 3.077 niños. En la segunda no se logró la completitud de los datos y fueron 2.383. Estos últimos fueron los que nosotros incluimos en los análisis del diseño longitudinal. También vamos a presentar algunos datos descriptivos del total de la población que participó en la primera medición. En la figura que vemos en pantalla, muestra cómo organizamos nuestras variables y cuál fue la idea que primó y la que quisimos estudiar. Nuestras variables de exposición fueron el crecimiento intrauterino, la ganancia de peso postnatal y la depresión materna y posparto. Nosotros consideramos que todas estas variables están influyendo sobre los resultados que estamos estudiando, que fueron el retraso de crecimiento, la obesidad y el desarrollo infantil. ¿Cómo consideramos y categorizamos las variables? Bueno, pequeño para la edad gestacional, consideramos a todo niño que tenía un peso al nacer inferior a lo que correspondería al percentil 10 de la curva que utilizamos como referencia, que son las de Reino Unido, que son aprobadas por la OMS como una curva prescriptiva de peso al nacimiento. Bajo peso al nacer lo consideramos todos los niños que nacen con un peso menor a 2.500 gramos, independiente de la edad gestacional, tal cual lo define la OMS. Macrosomía, los que nacen con un peso superior a 4.000 gramos, también independiente de la edad gestacional. Esas fueron nuestras variables de crecimiento intrauterino. Depresión materna, consideramos materna que fuera diagnosticada previo al embarazo o durante el mismo, era una de las preguntas, que entonces es autorreportada por la madre, y posparto, cuando la depresión, también autorreportada por la madre, sucedía en un periodo entre el nacimiento y el primer año del niño. Ganancia de peso, ahora les voy a explicar. Retraso de crecimiento lo consideramos cuando la talla para la edad está por debajo de -2 de Dios estándar. Obesidad cuando el IMC para la edad estaba por encima de +2 de Dios estándar. Y ahora también les explico desarrollo. Y las variables de contexto biopsicosocial que nosotros consideramos son aquellas que desde la teoría, de acuerdo a estudios que revisamos, creemos que influyen sobre los resultados que estamos estudiando y que estarían interactuando o creando sesgo de confusión con las variables de exposición. Como les decía, ganancia de peso postnatal es una de nuestras variables de exposición y la consideramos en 3 momentos, o sea, la ganancia de peso sería de T0 a T1, que es la primera medición, y de T1 a T2, que sería la segunda medición, y la que corresponde a todo el periodo, de T0 a T2.
Los indicadores que analizamos fueron el puntaje Z, de peso para la edad, y el puntaje Z de índice de masa corporal para la edad. Y realizamos las diferencias de puntaje Z crudos y condicionales. Para los crudos simplemente, bueno, restamos un puntaje Z del otro en cada uno de los tiempos que les comenté anteriormente. Y para los condicional o ajustados usamos la fórmula de Cole, que publicó en 2012 como parte de un estudio Intergrowth, que lo que explica allí que lo que se debe hacer es ajustar la diferencia de acuerdo a la correlación que hay entre las mediciones, entre los puntajes Z. Entonces, lo primero que hacemos es buscar la correlación del puntaje Z de cualquiera de los indicadores entre cada uno de los tiempos, y esa correlación la incorporamos a la fórmula para poder ajustar. ¿Por qué se ajusta de esa manera? Porque, bueno, la explicación que considera este autor es que la primera medición condiciona a la segunda. Entonces, si nosotros vemos cómo correlacionan unas y otras, o sea, a medida que aumenta una, cómo va aumentando la otra, y ajustamos por ese valor, estaríamos como que quitando ese efecto que tiene una medición sobre la siguiente. Y en cuanto a desarrollo psicomotor, usamos la pauta de desarrollo infantil de la encuesta de hogares, que es una pauta por tramo de edad, y que lo que es posible establecer con esta pauta es alteraciones del desarrollo psicomotor cuando el niño no cumple alguno de los hitos consignados para su tramo de edad. Lo que también hicimos acá, por eso se explican estas dos variables específicamente, es que hicimos un ajuste en el caso de los prematuros que tuvieran menos de 2 años. Lo que consideramos fue ajustar la edad cronológica de acuerdo a la edad biológica, y en este caso lo hicimos para prácticamente el 11% de los casos, que fueron 330. Bien, los resultados que vamos a presentar, primero los descriptivos y luego los que corresponden a nuestros objetivos específicos. En cuanto a resultados descriptivos, bueno, aquí los tenemos dentro de las variables que se incluyen en nuestra exposición o en nuestro variable de desenlace. Tenemos que el bajo peso al nacer es 7,9% de la población. Pequeños para la edad gestacional son 7,3%. Acá es algo que estaría interesante discutir en alguna instancia porque, de acuerdo a los puntos de corte del indicador que utilizamos, hasta 10% de la población podría tener, podría estar por debajo del percentil 10, perdón. Si nosotros tenemos un 7,3%, quiere decir que el peso, según la edad gestacional, no sería un problema. Quizás entonces plantear la hipótesis que, bueno, no fue de lo que nosotros estudiamos, pero sería interesante para algún estudio profundizar eso, qué está sucediendo con la edad gestacional, si no es esta lo que está determinando que los pesos sean bajos al nacimiento. Porque el bajo peso al nacer sí es un problema con prácticamente el 8% de la muestra. Macrosómicos, 7,3%, es algo que está aumentando en nuestro país, cada periodo va aumentando más. El peso al nacer promedio fue 3.277 gramos, la edad gestacional en semanas promedio fue 38,7. La edad en meses en cada medición fue, en promedio, 24,8 meses en la primera medición y 51,3 en la segunda. Y la lactancia materna exclusiva en meses fue de 5,2 meses, con una desviación estándar de 3 meses. Acá tenemos un N más bajo que es 2.648 personas. En cuanto a nuestras variables que hablamos de alteración nutricional, retraso de crecimiento y obesidad, en la ronda 1, 6,9% de la población tenía retraso de crecimiento, eso descendió, y en la siguiente medición eso pasó a ser 4,8%, se bajó 2 puntos porcentuales, y la obesidad, por el contrario, aumentó de 12% en primera medición a 13,2% en la segunda. En cuanto a alteraciones del desarrollo, tenemos que los tramos de edad donde encontramos mayor alteración
son el tramo 3 y el tramo 4, entonces sería del año 1 al año 2 y del año 2 al año 3. Después tiende a descender también. Las barras verdes serían alteraciones. Nuestro objetivo 1 fue analizar en qué medida la restricción de crecimiento intrauterino se asocia a retraso de crecimiento y alteraciones en el desarrollo psicomotor. Y bueno, acá nos encontramos con que bajo peso, peso normal, dividimos la población así, y por otro lado, pequeños para la edad gestacional y adecuados y grandes para la edad gestacional. Bueno, ¿cuándo el peso al nacer está determinando retraso de crecimiento? En la segunda ronda y no en la primera. O sea, hay una diferencia estadísticamente significativa de retraso de crecimiento en la segunda ronda cuando comparamos los que nacieron con bajo peso con los que nacieron con un peso normal, y por otro lado los que eran pequeños para la edad gestacional con los que eran adecuados y grandes para la edad gestacional. Después hicimos riesgo relativo de tener restricción de crecimiento en la ronda 2, que fue donde nos dio diferencia significativa, de acuerdo si nacieron con bajo peso o pequeños para edad gestacional, y ambos nos dio que es un factor de riesgo. Entonces lo siguiente que hicimos fue un análisis logístico binario multivariado, donde incluimos otras variables del contexto que nos estaban mostrando significancia con retraso de crecimiento cuando hacíamos análisis bivariados. Y aquí encontramos que el bajo peso al nacer sigue siendo un factor de riesgo y que se asocia con nivel educativo materno. Y en la categoría de nivel educativo materno que mostraba esta asociación era la de menor nivel educativo materno. Y el peso para edad gestacional también es un factor de riesgo y también da una asociación con nivel educativo materno. Por otro lado, la alteración del desarrollo no vemos una asociación con el peso al nacimiento, con bajo peso, con peso para o pequeños para la gestacional. Nuestro siguiente objetivo era evaluar en qué medida el crecimiento intrauterino en exceso se asocia con la obesidad. Entonces, primero, en este análisis Tamenchi cuadrado, vemos que hay una asociación de macrosomía con obesidad en la segunda medición. Con ambas variables se comportaron igual. El peso al nacimiento sí tiene una asociación, pero no es como a corto plazo, sino en un plazo un poco más extenso. Entonces, bueno, también asociamos con otras variables, bueno, hicimos riesgo relativo, y nos mostró que macrosomía se asociaba, y lo llevamos a la regresión logística binaria multivariada, donde vemos que hay una asociación con macrosomía, con sexo, y en este caso era sexo masculino, y con los hogares de mayores ingresos eran lo que consideramos, lo que apareció como riesgo. Acá vemos que el OR es menor a 1 y su intervalo de confianza, entonces vemos que es un factor protector, y estos eran los hogares de menores ingresos. Entonces, para el caso de la obesidad, mayores ingresos serían un factor de riesgo para la misma. Con duración de la lactancia materna exclusiva, nos sucedió que la tendencia era que se comportara como un protector, pero realmente el intervalo de confianza incluye el 1, así que no se comporta como tal. Pero pensamos que puede tener algo que ver que en este caso 492 casos tenemos sin dato para duración de la lactancia materna, que fue la variable que utilizamos, y que quizás la respuesta podría estar por allí. Nuestro objetivo de estudiar la relación entre la ganancia de peso postnatal, obesidad y alteraciones en el desarrollo psicomotor. Entonces aquí hicimos, como les expliqué, la ganancia de peso con el ajuste. Acá mostramos la correlación que hay entre la diferencia de IMC en el eje horizontal, y en el eje vertical tenemos el puntaje Z de IMC edad, en la segunda medición. Entonces vemos claramente que hay una asociación
directa, que cuanto mayor diferencia de puntaje Z-IMC, mayor resulta el Z-IMC en la segunda medición, y la correlación es muy buena, es 0,81. Acá lo analizamos diferente, separamos en dos grupos, obesos, que son el 1, y el 0, que son no obesos, en la segunda medición, y la diferencia de puntaje Z, y vemos claramente que los obesos son los que hay una mayor ganancia de peso, que el puntaje Z crece más de una medición a la otra. Y acá lo hicimos con peso de edad, que si bien sabemos que no es el indicador válido para obesidad, y bueno, y pierde, es un indicador para el menor de un año, después pierde importancia relativa, pero no deja de mostrarnos una relación importante entre el puntaje Z de peso de edad, la diferencia, perdón, ajustada en el eje horizontal, y el puntaje Z de peso de edad en la segunda medición en el eje vertical, con una excelente correlación de 0,97. Por supuesto que ambos correlaciones digo significativas, y quizás esto nos esté dando la pauta de que la ganancia de peso importante entre mediciones es un factor que sería muy interesante a considerar a la hora de prevenir la obesidad. Aunque estemos en un caso que aún no estemos frente a una obesidad, si un niño viene ganando de peso en forma tan intensa, había que considerarlo como una alerta temprana. Y acá analizamos entonces alteraciones en el desarrollo, que podemos concluir que la obesidad no tuvo un efecto sobre el desarrollo psicomotor, tanto en mujeres como en varones, pero se controlaban por las variables asistencia a centros de educación o cuidado, ingresos y edad del niño. Y la asistencia a centros de educación o cuidado tuvo un efecto protector. En varones el efecto fue muy importante, porque en promedio tuvieron 56,84% menos riesgo de presentar alteraciones del desarrollo si habían asistido a un centro educativo, y en el grupo de mujeres hubo una tendencia similar, pero no tan importante. Respecto a la edad, se observó en el grupo de mujeres que por cada mes adicional, o sea, que tenía el niño, la niña disminuye en promedio un 22%, casi un 23% el riesgo de presentar alteraciones en el desarrollo. Y esto es estadísticamente significativo. En varones la presencia de alteraciones en el desarrollo tiene una tendencia a disminuir, aunque no llegó a ser estadísticamente significativo, como si lo fue en mujeres, y que el nivel de ingresos del hogar en esta población, en esta medición, que fue en la primera medición, que fue donde se aplicó esta pauta 10, no mostró asociación con el desarrollo psicomotor. El siguiente objetivo fue identificar la relación entre depresión materna y alteraciones nutricionales y el desarrollo psicomotor. Bueno, en la primera tabla vemos cuántas mujeres relataban depresión durante el embarazo y posparto, ¿no? Que son números como bajos, habíamos visto en la tabla descriptiva que es un poco más de un 3% de cada una de ellas. Y acá analizamos el retraso de crecimiento asociado a depresión materna. En realidad lo que trabajamos aquí en forma continua el puntaje Z de la talla para la edad. Y vemos que hay una relación estadísticamente significativa en la depresión posparto, donde en la población que la madre relata de depresión posparto es menos 0,50 el promedio del puntaje Z, y es menos 0,25 en la que no lo relata, y esto es con un P significativo, y pasa también en mujeres. Pero al ajustar por edad del niño, educación materna e ingresos, no se observó este efecto que siguiera siendo significativo. Acá se aplicó el test la T-Student. Y también analizamos depresión materna y obesidad, tanto depresión durante el embarazo como posparto, y nunca en ninguno de los casos encontramos que estas relaciones fueran estadísticamente significativas. También analizamos
depresión y desarrollo psicomotor. En un principio encontramos que la depresión postparto tiene una relación con desarrollo psicomotor, pero esa relación, que sobre todo se da en mujeres, deja de ser significativa cuando ajustamos por edad, educación materna e ingresos. Y por último, lo que quisimos hacer es comprobar si existen elementos del contexto biopsicosocial que seleccionamos variables en base a la teoría que fuimos revisando de estudios que trabajaran estos desenlaces que nosotros trabajamos. Entonces, quisimos comprobar si estos elementos presentan interacción con el crecimiento intrauterino, la ganancia de peso y la depresión materna, y que esto a su vez modifique el riesgo de presentar obesidad, retraso de crecimiento y alteraciones en el desarrollo psicomotor. Entonces, bueno, acá puntualizamos lo más interesante que fuimos encontrando. Por un lado, quienes presentan bajo peso al nacer, independiente del ingreso, tienen mayor riesgo de presentar retraso de crecimiento que el grupo que tenía menos riesgo, que eran los que no presentaban bajo peso al nacer con ingresos del hogar mayores. Luego, que los niños con bajo peso al nacer y con madres con educación secundaria y los niños que no tenían bajo peso al nacer, con madres sin estudios o con primaria y secundaria, tienen mayor riesgo de retraso de crecimiento que quienes no presentan bajo peso al nacer con madres con estudios universitarios. Con respecto a los pequeños para edad gestacional, los que tienen ingresos menores tienen mayor riesgo de retraso de crecimiento que quienes no son pequeños para edad gestacional y tienen mayores ingresos. Así que con el retraso de crecimiento, consecuentemente encontramos una asociación con educación e ingresos. Entre quienes no presentan macrosomía tienen menor riesgo de obesidad con ingresos menores que con ingresos mayores. Acá también hay una asociación con ingresos, pero la encontramos al revés. En realidad, mayor ingreso, más riesgo de obesidad. Sabemos que no es lo mismo que se ha encontrado en estudios con adultos, quizás acá o en otros países, pero bueno, a esta edad estamos viendo esta asociación. Quienes presentan macrosomía con educación materna secundaria completa tienen mayor riesgo de presentar obesidad que quienes no presentan macrosomía con nivel educacional materno universitario, que eran el grupo de menor riesgo de obesidad. Quienes no tienen macrosomía sin lactancia materna tienen mayor riesgo de presentar obesidad que con 6 meses de lactancia materna. En esta asociación encontramos una asociación importante, ¿no?, con un R173 y un intervalo de confianza que nos está hablando de que es un factor de riesgo el no tener lactancia materna. Y por último, con el tema de desarrollo, asistir a un centro educativo es un factor protector para presentar alteraciones del desarrollo psicomotor al ajustar por ganancia de peso postnatal y obesidad. Me dio 1R05, bueno, y prácticamente 0,46 por obesidad. Entonces, ¿qué conclusiones o cuáles son mis conclusiones más importantes? Que el crecimiento de los niños ha mejorado en nuestro país y la prevalencia del retraso de crecimiento es menor a la encontrada en estudios previos. Y también se ve que con la edad hay una disminución de retraso de crecimiento, que el retraso de crecimiento se asocia a injuria fetal, esa injuria que determina restricción de crecimiento intrauterino, y está condicionado por el nivel educativo materno. También encontramos que la obesidad en la primera infancia se asocia a macrosomía, mayor educación y mayores ingresos. Y bueno, hay mucha bibliografía que habla de que los primeros años es una ventana de oportunidad y de trabajar para evitar el desarrollo posterior de obesidad. Entonces, bueno, habría que considerar estos factores para trabajar específicamente en quienes cumplen con estas condiciones y, como les decía, el tema de la ganancia de peso. Nuestros resultados justifican políticas públicas que trabajen con el peso al nacimiento, evitando prevenir los pesos extremos.
como una de las maneras más fuertes para quebrar el ciclo intergeneracional de la malnutrición. Ya vimos que los pesos extremos se asocian tanto a malnutrición por déficit, como podemos considerar retraso de crecimiento, como por exceso, que sería la obesidad. Por último, que el desarrollo psicomotor es un proceso, resultado de la interacción de factores biológicos y ambientales. La estimulación temprana es más importante que los ingresos familiares, según nuestros resultados. En este contexto, entonces, la asistencia a centros educativos o de cuidado mejora el pronóstico en cuanto al desarrollo psicomotor. Bueno, bien, es todo lo que les queríamos presentar. Muchas gracias por su atención y bueno, quedaremos disponibles para comunicarnos vía mail o teléfono.